Bienvenidos a las charlas pastorales. Mi nombre es Arturo Delgado, estamos en la temporada 139 y hoy es el episodio número 5. Y bueno, gracias a Dios que es viernes, si es que lo estás escuchando en viernes, ¿verdad? Entonces, pues damos gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios por su amor y su cuidado todos estos días. Muy bien, pues vamos a ir a nuestro tema, ¿verdad? Que estamos teniendo precisamente las preguntas, ¿no? Las preguntas en este recorrido que llevamos de todo el año con preguntas y encontramos ahí algunas lecciones importantes precisamente de la palabra de Dios. Vamos a nuestra pregunta el día de hoy. Mateo capítulo 22, versículo 34 en adelante. Lo voy a leer todo, estos textos, hasta el 40 para que ustedes puedan ver y aquí descubrir cuál es la pregunta. Dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una contra Jesús, obviamente. Y uno de ellos, intérprete de la ley, había intérprete de la ley, escribas, sacerdotes, había fariseos, ¿verdad? Y los ancianos, y bueno, había toda una serie de personajes que aparecen aquí, que Jesús los enfrenta a todos. Y le preguntó uno de ellos para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el gran mandamiento, no? ¿Cuál es el primer o cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dice, pues básicamente son dos. De hecho, en otros pasajes de la Escritura dice que Él resume toda la ley en dos de los grandes, en dos mandamientos, ¿no? Esto es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y lo que yo quiero mencionarles el día de hoy es acerca de el propósito de nuestra vida. En Ágape tenemos una visión que habla precisamente de lo que Dios quiere que hagamos y que nosotros vamos a hacer. Y todas las cosas redundan y resultan en este cumplimiento de la visión. Amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo, o a las naciones para Jesucristo. Entonces, estas tres partes de la visión, ¿verdad?, están tomadas de los dos grandes mandamientos y de la gran comisión. Así de sencillo, quizás pueda sonar muy simple, pero existimos para amar a Dios, existimos también para amar al prójimo, servir a los demás y luego hacer algo por este mundo, sobre todo con el Evangelio de Cristo Jesús. Todas las cosas que hacemos como iglesia deben estar alrededor de esto. Si es un ministerio, si es un trabajo, si es un esfuerzo, si es una convención, un congreso, el propósito es pues que todos, ¿verdad?, caminemos en esta misma visión, ¿verdad? Y el propósito, como ya lo mencioné, es amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo. Muchas personas no saben ni siquiera para qué están en este mundo. No saben por qué fueron creados o para qué fueron creados. Pero cuando tú ingresas, por lo menos a nuestra iglesia, te vamos a decir, ¿verdad?, según lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que tú y yo vamos a hacer. Ahora, el Señor le dice al fariseo y a estas personas el primer y más grande mandamiento de la ley de Dios, en el cual se resume, ¿verdad?, parte, porque se resume también en el segundo, es amar al Señor. Amarás a tu Dios. Ahora, cuando la Biblia dice de amar a Dios, significa que debes conocerlo, porque uno no puede amar a quien no conoce. Entonces, tu tarea no solamente de amar a Dios es también conocerle. De hecho, entre mejor le conoces, más le amas, más le admiras y más le adoras y más le sirves, porque tú ya le vas conociendo. Muchas personas piensan que ir a la iglesia y escuchar predicaciones y participar en estudios bíblicos es muy tedioso, pero es la manera como tú puedes
conocer a Dios. También obviamente la lectura de la palabra de Dios, la oración, el servicio, todo te ayuda para ir como un aprendizaje de quién es Dios y cuáles son sus reacciones y de la persona de Dios. Entonces, como resultado de todo esto, tú le vas a amar. Porque cuando tú le conoces, tú le amas, definitivamente. Pero muchas personas esto les da flojera o también se les hace aburrido. Y el segundo y más grande mandamiento es amar a tu prójimo. ¿Qué significa amar a tu prójimo? Servirle. Servir a la iglesia, pero también servir a los de fuera de la iglesia, ¿verdad? O sea, hay muchas maneras de servir. Y estas dos cosas, y finalmente, ¿verdad? Más la gran comisión de llevar el mensaje de Cristo o participar en el movimiento evangelístico, misionero e intercultural a nivel mundial de todas las formas que podamos, es parte de la visión. Y todo esto está en la palabra de Dios y además es lo que Dios desea para tu vida. Así es que cuando te encuentres pensando, ¿y yo para qué estoy aquí? Para amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo. A lo mejor tú te preguntarás, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Me dejó mi novia o mi novio, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios y luego amas a tu prójimo y predicas el Evangelio. Es que yo no entré a la universidad, ¿ahora qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo y predicarás el Evangelio. Eso es lo que tienes que hacer. Ya Dios sabe y te dijo lo que tú deberías de hacer. La pregunta es si tú lo quieres hacer. Y todo lo demás, hombre, el próximo año, la siguiente vez, siempre hay oportunidades. Pero lo demás, esa visión debe ser parte de tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos, como siempre lo menciono, mañana, porque todavía mañana habrá charla pastoral.